Advertencia. Este video aborda casos reales con fines informativos. No se mostrarán imágenes sensibles, pero se recomienda discreción. Hola X3. Me va a dar una rotura de meniscos externos, debido a tanta felicidad que me da al verlos de nuevo por aquí. En estos días ya no es común, es más, diría que ya ha desaparecido por completo esto de las películas piratas. Pero hace años atrás era normal que en las películas piratas puedan venir dos tipos de contenido. O una versión culera que nada tiene que ver con la película que compraste, o que venga algo totalmente distinto, como no por vídeos salidos del blog del narco. Por ejemplo, a mí nunca me ha ocurrido nada súper turbio respecto a películas piratas, pero recuerdo que cuando era pequeño tenía un amigo que tenía en su casa un cartón gigante lleno de películas. Y un día mientras hurgábamos ahí, encontré una película que decía, Trilogía de Mujer Golpeada. Mujer Golpeada 1, Mujer Golpeada 2, y Mujer Golpeada 3, más golpeada que nunca. Y esa fue la primera vez que me di cuenta, que la vida es surrealista. Sin nada más que decir, empecemos. Hoy les traigo experiencias bizarras con DVDs piratas. Ya todos deben de saber que hay muchos casos de películas piratas que tienen contenido turbio. Si ya de por sí está mal que vendan ese tipo de contenidos, imagínense quiénes son los que compran. No hay forma de saber si es el vecino o un familiar nuestro. Por eso, no confíen en la gente. No les encarguen a los mascotas así tan fácil. Recuerden que todo se puede grabar fácilmente con un celular, y se imaginan la cantidad de vídeos que hay que fueron grabados de esa forma casera. Ojalá que nunca nos pase nada así, pero tengan en cuenta que la mayoría de las veces el enemigo está en casa. Si no, ¿quién se va a poner a grabar eso? Pues los mismos familiares o conocidos que los tienen cerca. Y si alguien consume o consumió algún contenido de shock o no por de cualquier tipo, recuerden que está comprobado que esas cosas afectan al cerebro y la mente. ¿Qué clase de persona ve ese tipo de cosas? Tengan cuidado con lo que consumen. Es muy peligroso y dañino a largo plazo. El material extra era una ruleta rusa. A veces te salía material chistoso como Shrek y la mesa que más aplauda, o a veces te salían screamers. Hay personas que cuentan que a ellos les llegaron a salir vídeos de shock súper horribles. En algunos puestos de películas, hace unos 10 años, recuerdo que vendían unos discos que se llamaban Trauma. Básicamente eran recopilaciones de vídeos de shock, la mayoría del Medio Oriente, o lo que parecían países donde se habla árabe y esos idiomas. Los vídeos contenían desvivimientos, torturas y ese tipo de cosas. En Guatemala, un noticiero hizo un reportaje donde, en un mercado, fácilmente podías comprar discos con code points, así nada más, en público y a plena luz del día. Siempre que hablan de películas del tianguis me hacen recordar que, hace mucho tiempo, vendían unas películas supuestamente de cañitas que se llamaban El Terror de Cañitas, donde eran recopilaciones de vídeos de fantasmas y traía un screamer bien de la verga, pero que en su tiempo sí me sacó un gran susto. Creo que ya no existen, pero en YouTube hay fragmentos de él. Hace unos 16 años, en Tepito se vendían los DVD como pan caliente y, en el eje 1, había un puesto súper concurrido que tenía unas teles súper grandes donde te probaban tu disco. Había toda una pared con películas sin portada, solamente con iniciales, y en una ocasión, pasando por ahí, estaban reproduciendo una película de una chica a la que la iban a dejar como Lego en un área verde muy seca, por cierto. Recuerdo cada detalle. La chica tenía piercings en varias partes del cuerpo. La gente dentro del puesto veía tan normal las escenas y yo, solo de pasar y ver eso, quedé traumada por años. En serio, yo tenía una amiga que vendía películas. Estoy hablando de hace casi 12 años. Yo iba a diario a su local, solo que ese día me pidió que, si podía, le cuidara el local un rato. Al momento que ella se fue, llegó un tipo preguntando que si le podía cambiar la película no porque no la agarró su DVD, y le dije que sí, que estaba bien, y le pasé las demás. El tipo solo me miró y luego vi que escogió una de animalitos. Yo me quedé muy sacada de pedo. De niña me compraron la película de Barbie y las 12 princesas bailarinas en uno de esos puestos. Eran esos discos piratas que tenían 4 películas en uno. Había una sección donde había vídeos extra. Uno de esos era de un niño con los ojos raros cantando una canción graciosa. Pero había otro que nos causó miedo a mi hermana y a mí.
se llamaba La Maldición o algo así. De curiosas lo vimos y primero salía un tipo en penumbras que decía que no seas pirata, y la pantalla cambiaba a una habitación destrozada donde tenía unas letras que decían, mira la puerta. Solo para que nos saliera un screamer de una tipa. No sé si a alguien más le salió ese video. Yo de morro frecuentaba seguido esos lugares con mi papá. Recuerdo que, en una ocasión, fuimos a un puesto de esos y en la pantalla estaba un video de un don que hacía literalmente una autopsia. Era un tipo de cuarto, nada más. Pero me tocó ver cómo abría a una señora. Alguna vez leí que la piratería igual es una manera de marketing y de comercialización de la película o serie, ya que parte de las ganancias que deja la piratería también son para las distribuidoras, ya que así pasan directamente a comercializarse y evitan pagar por ser reproducidas, como por ejemplo en cines o plataformas de streaming. Bueno, al menos eso leí. Yo una vez compré una película que se llama Narcos y, en material extra, tenía contenido de shop. También una vez le compré a mi sobrino una película de Mi Pequeño Pony y, en material extra, venía puro regla 34. De lo peor que han visto mis ojos. Mi sobrino no vio eso, afortunadamente. Por mi casa había un local pirata que vendía películas recientes y, claro, piratas. Pero eran tan piratas que películas de su año como Intensamente, Frozen, Valiente, etc., tenían contenido no por al final y eran de cosas con moteles. Los clientes se quejaban de eso porque salían frente a sus hijos. Al final dijeron que era porque los que les traían las películas se confundían de archivos, y ahora el local ya no está. Cuando recién salía el DVD, recuerdo que mi papá ganó uno en el trabajo y, como él solo escuchaba música, yo me fui a ver si conseguía películas. En eso, voy a un tianguis donde vendían DVD a $5, pero sin carátula. Había rojos, negros, blancos. Le pregunté al vendedor qué películas eran y me dijo, ni idea, mijo. Pues ni modo, me llevé uno de cada uno. La de carátula roja era vídeos de shot, cosas de cárteles y de la policía militar. La negra era de esclavitud, mostraba gente que servía a otros y estos los agredían. Eran repudiables esos actos. Eran varios cortos. Y en la blanca era todo con caperuzas plateadas. Yo a esa edad no comprendía bien, pero ahora me doy cuenta de las cosas que uno puede llegar a encontrar en esos lugares. Vete a la chingada con este CD que compré de morrillo. Lo compré donde un don que tenía películas piratas. Era algo así como tipo mercadito. Lo compré sin saber nada de cañitas, pero me gustaban las películas de terror. Pero esta madre sí me traumó, porque en este CD venía el que fue mi primer screamer sin yo saber qué eran esas madres. Además, ni había internet ni computadoras en ese tiempo. Fue como por el 2002 o 2003. La musiquita me dejó traumas que aún me dan escalofríos cuando escucho la canción que se escucha en el video. Hace unos años, el esposo de mi tía fue a chambear a CDMX en la construcción de un nuevo hotel. Como él es fan de películas de terror, había ido con su patrón a comprar películas en Tepito y se surtió de todas las pelis de terror que miraba. Cuando llegó, lo vi. Traía una caja llena de películas. Vimos unas esa misma tarde y todo normal. Pero me contó mi tía que, cuando él se fue a trabajar, revisó casi todas las películas y que había muchas que eran para adultos, pero turbias, como ya sabrán. Coches plateados, y otras que eran así como del tipo shot, pero en un tono ya muy asquerosas. Las portadas de esas películas nada que ver. Creo que era material que manejaban en esos años. Les hablo del año 2010 para atrás. Mi tío no supo qué decir. Solo le dijo que las compró por paquetes porque había promo de 10 discos por 10 pesos, y fue donde él compró. Cuando era pequeña, frecuentaba mucho La Cuchilla, un centro comercial / tianguis en Puebla. Un día iba con mi abuelita. Siempre nos cruzábamos por los pasillos porque era un atajo para llegar más rápido a la otra calle. En eso, llegamos al último local, el más escondido. Ella se paró para hacer una llamada y yo volteo y veo un puesto de películas para adultos, pero había una película de no por animal, y la portada era muy gráfica. Se me quedó muy grabada ahí, pues, hasta la fecha no me meto hasta los últimos locales.
Además, recientemente una pareja fue a un sitio llamado La Cuchilla y ya nunca la volvieron a ver. Lo extraño es que hace poco encontraron 2 cuerpos ahí. Yo también conozco ese juego que venía en un disco pirata de la Play 2. Según lo que investigué, era de Bruce Lee y Jackie Chan. No me acuerdo, que tenías que desvivir a los chinos que te salían en la pantalla, y el jefe final era un dictador chino. Cuando ganabas, también te salían imágenes de cuerpos sin vida. Si no estoy mal, lo vi en un video de TikTok e investigué más del caso. El juego, si no estoy mal, es el Hong Kong 90 o algo así. Una vez, cuando fui a comprar, vi un DVD pirata de Huevo Cartoon. Yo me emocioné al ver que tenía la plata para tenerla. Cuando la vi en la noche, cabe estimar que estaba solo en casa, me puse a ver cada uno de los cortos, pero de la nada me apareció, así de golpe, la cara de la niña del exorcista. Eso me terminó traumando cuando era chibolo. Al final lo boté. Tuvo que pasar casi un año para superar eso. Recuerdo que, por los años 2017 o 2018, salí un día random con mi compa. Encontramos un chingo de DVD tirados en la calle. Cuando vimos uno con portada no por y, como morros calenturrientos de secundaria, nos llevamos algunos. Cuando llegamos a mi casa, pusimos los vídeos para ver qué onda y, literal, todos los discos eran vídeos de shock, de gente siendo desvivida por narcos o no sé qué chingados. Nosotros nos quedamos bien traumados, solo por andar de calenturientos. Yo tenía un DVD sin nombre ni título, solo estaba tapado con un papel. Me agarró la curiosidad y decidí verlo. Inició con una advertencia, pero no le di importancia. Cuando vi la primera parte, era perturbadora. Era de un chico al que le por robar algo, supongo, porque primero fueron por las manos y luego lo infectaron vivo. Luego me di cuenta de que duraba 1 hora y eran diferentes vídeos de ladrones siendo limpios y vídeos de narcos desviviendo a personas. En su momento, tenía un DVD en el que venía un musical donde el rey Julien, el de Madagascar, le cantaba al AMLO para burlarse de él cuando perdió las elecciones contra Felipe Calderón. He intentado buscar el clip sin éxito. Ahí está otro caso de Lost Media, al parecer. Recordé cuando fui a una feria en un pueblo. Había un puesto de chácharas y ahí había discos sobre recopilaciones del fallecimiento de varios jinetes de toros. No sé por qué o qué, pero un primo lo compró y sí, estaban las grabaciones sobre cómo falleció el jinete al montar el toro en el jaripeo, incluso sus funerales. Es algo que, en su momento, no me hizo cuestionarlo porque era más pequeña, pero ahora que lo analizo se me hace muy raro. Una vez de chiquita, me habían comprado un DVD de la película de los Minions. Cuestión que, en el menú, aparecían varias películas. La primera y la segunda, y en esos momentos no había salido la 3. Cuestión que me había visto todas las películas y tenía curiosidad de la tercera, así que la puse. Al principio aparecían dibujos de los Minions como si fuera de un fandom. Cuestión que iba reproduciendo hasta que empezó a llegar el final, donde se empezó a poner bizarro y los Minions se desvivían entre ellos, y sin censura. Cuando tenía 6, recuerdo que mi padrastro compraba discos piratas y yo los miraba con él. Una vez compró un DVD y yo quería mirar, pero él no me dejaba ver, me sacó del cuarto. Me asomé por una rendija y me di cuenta de que era no por. Él ya no vive con nosotros y aún conservo esos discos. Hace años, cuando tenía 17 años, descubrí que mi padre biológico tenía una adicción al no por masoquismo. Le encontré unos discos de DVD en su cajón de ropa, los vi y fue ahí donde descubrí todo. Además, él era un hombre sumamente machista y violento. Se rompía botellas de Coca-Cola de vidrio en la cabeza y fue expulsado de la localidad donde vivía por acostarse con la esposa de su primo. Desde el 2018 no tengo contacto con él ni con mi familia paterna en ningún sentido. Cuando estaba pequeño, mis hermanas se fueron a estudiar a un lugar lejos y un día las fuimos a visitar. Ahí encontré un DVD que habían comprado y lo iba a reproducir, pero mi hermana mayor me lo quitó. Tenía una portada de lucha libre. Ya cuando estaba más grande lo encontré, lo reproduje y me di cuenta de que era contenido no por y. Me quedé traumado. También encontré uno de los Vengadores contra Thanos, pero como la película no había salido en buena calidad, se miraban las pantallas verdes y se escuchaban las risas de los productores. Solo eso. Mi papá también era un papá pirata. Antes no teníamos DVD, estábamos jodidos y teníamos videocasetera.
Mi papá un día llegó con una caja que le habían dado barata ahí en Reforma. Mi papá trabajaba por ahí. Todo normal. Había películas bien variadas, bueno, así venían en la caja. Las portadas eran de familiares y música. Cuando las empezamos a probar en la tele, salía siempre un video a cagode. O sea, la mayoría, literal, siempre un video de animales de África desayunándose a gente, y ya se imaginarán cuánta cosa. Eso me lo contó mi mamá ya más grande, y dijo mi papá que, cuando fue a buscar dónde se las vendieron, los mismos de ahí le dijeron que más gente también iba a buscarlo por lo mismo. Haciendo cuentas, a lo que mi papá dice, eran bastantitas cajas y baratas. ¿Cuánta raza no quedó traumatizada por esos vídeos? Yo solo vi uno. La caja era de unos villancicos de un oso, algo así, y al principio era un corto de unos monjes animados que están en el convento y, en fracción de segundos, pasan a estarse desviviendo entre ellos con lo que encuentran. Pero así, animado. Tuve muchas pesadillas, neta. Una vez mi tío compró varios DVD que tenían varias cosas educativas, desde documentales mezclados hasta reflexiones y lecturas de la Biblia. En uno de esos, específicamente, tenía varias lecturas de libros y reflexiones de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. En uno de esos que hablaba de la familia, estaba el audio correcto, pero el video era no por, técnicamente, pero no uno normal ni fuerte. Eran más como modelos, pero no profesionales. Recuerdo que una vez mis hermanos llegaron con una película pirata que habían comprado. En ese tiempo ya se empezaban a ver los discos piratas que solo contenían recopilaciones de vídeos de YouTube, y pues en ese tiempo era 2014, creo. Mis hermanos llegaron con esa recopilación de vídeos de personas que habían consumido la sustancia conocida como cocodrilo, que en ese tiempo se había hecho popular y resonaba hasta en las noticias locales. De hecho, el plan inicial era verla junto con mis hermanos y sus amigos, pero mi mamá les dijo que no me dejaran verla porque yo era muy pequeño. Pues así fue. Mis hermanos se metieron en el cuarto junto a 3 amigos y se pusieron a ver esa película. Yo, en serio, tenía mucha curiosidad, mucha, porque quería saber qué era eso. El cuarto donde estaban mis hermanos daba a la ventana, y entonces yo fui silenciosamente y me asomé. Y, efectivamente, era muy pequeño para ver algo así. No sé cómo describirlo, pero eran puras recopilaciones de vídeos, algunos con buena y otros con mala calidad, de personas con partes del cuerpo totalmente en pésimo estado y con gangrena. Y todo eso mientras sonaba una música aterradora de las películas de Saw, el juego del miedo. En serio, no sé por qué venderían algo así. Y lo peor es que, tiempo después, encontré el estuche de la película, y la portada eran imágenes grotescas de las consecuencias de usar esa sustancia. Los vendedores de películas piratas no tienen escrúpulos. Cuando tenía 7 años, mis padres se cansaron de la televisión nacional y empezaron a comprar películas para ver en las noches. Todo normal ahí, pero luego pasamos de películas comunes a puras recopilaciones de YouTube metidas en un disco pirata. Estamos hablando del YouTube antiguo, del 2011, cuando no había supervisión. Las primeras películas que trajeron eran recopilaciones de caídas chistosas o recopilaciones de shows de comediantes grabados en calidad patatera. Pero un día trajeron un disco pirata lleno de recopilaciones de vídeos del ataque de las Torres Gemelas. No era un documental, solo recopilaciones de vídeos grabados por personas que estaban en las calles, o recopilaciones de noticieros que estaban transmitiendo en el momento del ataque. Tal vez no me hubiera impactado tanto si no fuera por el hecho de que yo no sabía de la existencia de ese ataque. Creo que la parte que verdaderamente me dejó traumado fue la gente que saltaba. Fueron como 20 minutos de puras personas saltando. Y el video final mostraba a un tipo que grababa en las calles, todas llenas de cenizas, y grababa a las personas estampadas en el suelo. Algo curioso es que el final de esa película era una canción conspiranoica sobre ese suceso, diciendo que todo fue planeado y así. Actualmente sí está en YouTube. Búsquenla como. Pero no lo contó la TV. Estaba en un tianguis, por ahí en el año 2013. Estaba acompañando a mi mamá a comprar unas cosas y vi que, en un puesto de DVD piratas, había una película de las creepypastas, que tenía de portada al Slenderman y al Jeff the Killer. La compré en secreto porque, de seguro, mi mamá decía que no. Cuando llegué a casa, la vi, y eran recopilaciones de creepypastas. El que más recuerdo era el de una creepypasta de los chicos del barrio, donde número 1 se volvía loco por no sé qué y terminaba desviviendo a sus compañeros y causando la primera era oscura.
No es broma. En el video claramente recuerdo que decía que él causaba la conocida era oscura, donde lanzaba bombas en el planeta que oscurecían el cielo, y la gente tenía que sobrevivir con pocos recursos, terminando con alianzas entre los chicos del barrio y los adultos. La única miembro original que sobrevivió era número 5, pero tenía alucinaciones con sus amigos caídos. En pocas palabras, fumador mesopotámico. Lamentablemente, mi mamá encontró el disco y lo tiró porque dijo que era satánico. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Estoy seguro de que nos veremos muy pronto. No olviden seguirme en TikTok y Facebook, ahí subo fragmentos de mis vídeos. También pueden escribirme, ya sea para saludar o para contarme sus relatos.